El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojos y anaranjados. La pequeña nave espacial, que había estado viajando a través de la oscuridad del espacio por semanas, finalmente comenzó a acercarse a su destino. Un planeta desconocido, al que su tripulación había puesto todas sus esperanzas. El grupo de seres alienígenas que viajaba en ella había sido testigo de la destrucción de su hogar, una vez un próspero planeta lleno de vida, pero ahora arrasado por una guerra que duró generaciones. Elía, la líder del grupo, miraba desde la ventana de la nave mientras su mente viajaba al pasado. Las imágenes de su planeta natal, destruido por el odio y la lucha constante por los recursos, la atormentaban. En su mente resonaban las palabras de su madre antes de la última evacuación. Un día alguien vendrá a ayudarnos, pero si no sobrevivimos, entonces nuestro legado será el aprendizaje para los demás. No dejemos que nuestra raza desaparezca. Ahora Elía era la única esperanza para lo que quedaba de su gente. La nave finalmente se posó en una zona apartada del planeta. La atmósfera era respirable, pero el aire estaba denso, cargado de humedad y polvo. Elía observó por un momento a sus compañeros, dos niños, Lyra y Thor, que temblaban de frío y miedo, mientras trataban de adaptarse a este nuevo entorno hostil. Lyra, la más pequeña, apenas había hablado desde que abandonaron su planeta natal. Thor, su hermano, se mantenía firme, pero se podía ver el miedo en sus ojos. Elía sabía que su pueblo, los Ralns, no eran conocidos por los habitantes de la Tierra. Habían vivido en paz por siglos, pero su pacífica existencia fue destruida por las guerras interplanetarias que los obligaron a huir. Ahora llegaban a un mundo que, aunque prometedor, era completamente desconocido para ellos. ¿Crees que estarán bien aquí?, preguntó Thor, su voz quebrada por el cansancio, mientras observaba la nueva tierra que se desplegaba ante ellos. Elía le dio una mirada tranquila y le puso la mano en el hombro. Lo que sea que esté por venir, tenemos que enfrentarlo. No estamos aquí por casualidad, Thor. Este es nuestro nuevo hogar, aunque no sepamos aún cómo nos recibirá. A lo lejos, Elía vio las luces de una pequeña ciudad. Había oído rumores de una civilización avanzada en este planeta, pero también sabía que la historia de los Ralns era conocida en el universo como una de lucha y resistencia. Los humanos, según lo que había aprendido, tenían una cultura profunda pero complicada, a veces recelosa de lo que no entendían. Sería difícil ganarse su confianza. Con pasos decididos, Elía lideró a los niños hacia el poblado. El silencio del camino fue interrumpido solo por el sonido de sus respiraciones y el crujir de la tierra bajo sus pies. A medida que se acercaban, Elía intentaba prepararse mentalmente para lo peor. Sabía que su gente, aunque pacífica por naturaleza, podría verse rechazada en un planeta que nunca antes había recibido a seres de otro mundo. Al llegar a las afueras de la ciudad, Elía se detuvo y observó con detenimiento. Las estructuras parecían humanas, pero las formas de vida que caminaban por las calles eran algo completamente distinto a lo que conocía. Eran más ruidosos, más acelerados, y aunque parecían ocupados con sus propios asuntos, Elía no podía evitar sentir una profunda soledad. Había dejado atrás todo lo que conocía: su hogar, su gente, su historia. ¿Crees que nos aceptarán?, preguntó Lyra temblando al lado de Elía. No lo sé, respondió Elía con voz suave pero firme. Pero tenemos que intentarlo. No tenemos a dónde más ir. Elía sabía que la paz no se conseguiría solo con palabras. Había visto lo que ocurría cuando las razas se enfrentaban entre sí, y no quería que los suyos, los Ralns, fueran percibidos como una amenaza. La supervivencia de su gente
dependía de su capacidad para adaptarse, para encontrar un lugar en este mundo extraño, y sobre todo, para demostrar que no eran enemigos, sino sobrevivientes. De repente, un hombre apareció frente a ellos. Era alto, con cabello oscuro y una mirada seria. Elía notó cómo sus ojos escaneaban rápidamente a los niños, registrando su apariencia extraña. El hombre se acercó lentamente, y por un momento, Elía sintió un nudo en el estómago. ¿Sería este el momento en que todo terminaría, antes siquiera de haber tenido una oportunidad? ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el hombre, su voz grave. Elía respiró hondo y con un gesto protector hacia los niños, dio un paso adelante. Somos sobrevivientes de un planeta que ya no existe. Necesitamos ayuda. No venimos para causar daño, solo queremos refugiarnos aquí. El hombre la observó por un momento, evaluando cada palabra. Su mirada era cautelosa, pero no parecía estar dispuesto a rechazarla de inmediato. Finalmente habló de nuevo, esta vez con una voz más suave, pero aún llena de desconfianza. Este es un lugar peligroso para gente como ustedes. No todos van a aceptar su presencia aquí. Elía asintió, sabiendo que la aceptación no sería fácil. Lo entendemos, pero necesitamos un lugar donde vivir. Si no podemos encontrarlo aquí, no sabemos qué más hacer. El hombre parecía estar a punto de responder, pero antes de que pudiera hacerlo, un ruido a lo lejos llamó su atención. Algunos de los habitantes de la ciudad se habían acercado, y pronto se formó un pequeño grupo alrededor de Elía y los niños. Las primeras reacciones fueron variadas. Algunos miraban con curiosidad, otros con temor. Elías sentía que todo se jugaba en ese instante, en ese primer contacto. El futuro de su gente podría depender de cómo respondieran estos extraños, estos humanos. ¿Son ustedes realmente de otro planeta?, preguntó una mujer, acercándose con cautela. Su tono era mezcla de incredulidad y temor. Sí, respondió Elía, pero solo buscamos un lugar donde podamos vivir en paz. Prometemos no causar problemas. Solo necesitamos tiempo para adaptarnos. El grupo se quedó en silencio por un largo momento, y Elía pudo ver las expresiones cambiantes en sus rostros. Algunos estaban visiblemente nerviosos, otros se mostraban indecisos. Finalmente, el hombre que había hablado antes dio un paso atrás. Bien, dijo con un suspiro. Vamos a darles una oportunidad, pero sepan que no será fácil. Tendrán que ganarse la confianza de la gente, y no todos estarán de acuerdo con esto. Elía asintió, agradecida pero consciente de lo que vendría. Este sería solo el primer paso en su lucha por encontrar un hogar en la tierra. La esperanza estaba ahí, pero también lo estaba el miedo. Y mientras la noche caía, Elía entendió que aunque el camino sería largo, quizás había una oportunidad de reconstruir lo que había perdido. Las primeras semanas en la tierra fueron más difíciles de lo que Elía había anticipado. A pesar de la promesa de acogida, los humanos se mostraron reticentes, y la desconfianza se reflejaba en sus miradas, sus gestos, en cada palabra que pronunciaban. Aquel primer encuentro con el hombre que se había acercado a ellos, aunque algo esperanzador, había sido solo el inicio de un largo proceso de adaptación. Elía había dejado claro que su pueblo no venía a invadir, sino a sobrevivir. Pero las palabras no siempre son suficientes, y a pesar de sus esfuerzos por mostrar su sinceridad, la gente del pueblo no sabía qué pensar. Muchos se mantenían alejados, observando desde las sombras. Sus murmullos crecían entre las callejuelas de la pequeña comunidad. ¿Qué harían estos extraños, con su piel y costumbres tan diferentes? ¿Realmente estaban tan indefensos como decían? ¿O tenían alguna intención oculta?
Uno de los momentos más difíciles para Elía fue cuando los niños comenzaron a salir al pueblo. Mientras ella trataba de aprender sobre las costumbres humanas, Lira y Thor, los más jóvenes, jugaban cerca de los otros niños. Pero pronto, Elía se dio cuenta de que no todos los humanos aceptaban su presencia con la misma tranquilidad. Un grupo de niños comenzó a apartarse de ellos, a mirarlos con desdén. Thor, con su piel gris pálida y sus ojos grandes, trató de acercarse a uno de ellos, pero el niño lo miró con miedo y se alejó rápidamente. Lira, observando a su hermano, corrió tras él, intentando calmarlo. «No te preocupes, Thor. Ellos solo tienen miedo», le dijo mientras tomaba su mano. Pero Elía podía ver el dolor en los ojos de los niños. Ellos no entendían por qué los demás se apartaban, por qué les temían sin razón. Y aunque trataban de encajar, cada intento de integración se veía frustrado por el miedo irracional de la gente. Elía, preocupada por la salud emocional de los niños, les pidió que se quedaran en casa por un tiempo. Sin embargo, la soledad comenzó a apoderarse de ellos. Los pequeños, acostumbrados a la vida activa y a los lazos comunitarios de su hogar, se sentían cada vez más aislados. El silencio que reinaba en la casa era opresivo, y Elía se vio obligada a luchar contra sus propios miedos. Había prometido que protegería a los suyos, pero ¿cómo protegerlos de un mundo que no los aceptaba? Mientras tanto, los adultos también comenzaron a hablar más abiertamente sobre su presencia. En las tabernas y mercados del pueblo, los rumores circulaban rápidamente. Los primeros días después del encuentro, algunos se mostraron interesados en ayudarles, pero rápidamente la desconfianza comenzó a florecer. Algunos dijeron que eran peligrosos, que no se podía confiar en ellos. Otros creían que su llegada era solo una invasión disfrazada, una táctica para conquistar la Tierra. Los temores más oscuros sobre los extraterrestres comenzaron a tomar forma. Elía, sintiendo la creciente presión, decidió que debía hacer algo para demostrar que su gente no era una amenaza. Un día, decidió salir al centro del pueblo y hablar con los habitantes cara a cara. Tomó a Lira y Thor de la mano y caminó con paso firme hacia el mercado, donde varios aldeanos estaban reunidos. «Escuchen, por favor», dijo Elía con voz fuerte, asegurándose de que todos pudieran oírla. «Nosotros no somos enemigos, solo queremos vivir en paz. Sabemos que nos temen, pero les pido que nos den una oportunidad para demostrarles que no somos lo que creen. No hemos venido a robarles ni a hacerles daño. Solo necesitamos un hogar». Su voz resonó en la plaza, y aunque algunos la miraban con curiosidad, la mayoría permanecía en silencio. Algunos de los aldeanos se miraron entre sí, dudando. Sin embargo, en ese momento, un hombre mayor, que había estado observando desde el borde de la multitud, se acercó lentamente. Su rostro estaba arrugado, pero sus ojos, aunque cansados, no mostraban miedo. «¿Y qué hay de tus compañeros?», preguntó el hombre. «¿Crees que podemos confiar en ustedes? ¿Qué pasará cuando más de los tuyos lleguen? ¿Acaso querrán quedarse para siempre?». Elía lo miró fijamente. Sabía que la pregunta era válida. No podía garantizar que no llegarían más, pero lo que sí podía prometer era que no buscaban más que un lugar donde vivir. «Entendemos sus temores», dijo ella, levantando las manos en señal de paz. «Pero estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para demostrarles que no somos una amenaza. No les pedimos que confíen en nosotros de inmediato. Solo les pedimos que nos den la oportunidad de demostrar quiénes somos». El hombre la observó por un largo rato, evaluando sus palabras. Finalmente asintió con la cabeza y se alejó, dejando a Elía con la sensación de que, tal vez, había dado un pequeño paso hacia la aceptación. Sin embargo, las cosas no mejoraron inmediatamente.
A medida que pasaba el tiempo, las tensiones aumentaban. En los días siguientes, más y más aldeanos comenzaron a desconfiar de ellos. Algunos incluso comenzaron a protestar abiertamente, exigiendo que Elía y su gente se fueran. El miedo se apoderó de la comunidad, y el lugar que antes parecía un refugio, ahora se sentía como una prisión. El punto culminante del conflicto ocurrió una noche, cuando un grupo de aldeanos, temiendo que los extraterrestres pudieran ser una amenaza, intentó prender fuego a la cabaña de Elía. Fue solo gracias a la intervención de John, el granjero que había sido el primero en ofrecerles ayuda, que se evitó una tragedia. John, que había comenzado a sentir cierta simpatía por Elía y los niños, defendió su hogar a toda costa, enfrentándose a sus propios vecinos. «No están aquí para hacernos daño», gritó John, enfrentándose a los aldeanos enfurecidos. «Son solo personas, como nosotros, que buscan sobrevivir». La confrontación fue feroz, pero terminó cuando los aldeanos, agotados y avergonzados por la violencia, finalmente se retiraron. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La comunidad estaba más dividida que nunca, y Elía sentía que, aunque su lucha por la aceptación no había terminado, las heridas de ese día serían difíciles de sanar. Esa noche, sentada junto al fuego con los niños, Elía miró hacia el futuro con incertidumbre. No podía prometerles que la paz sería fácil de lograr, pero sabía que su lucha por un lugar en la tierra apenas comenzaba. Aún así, no podía dejar de pensar en las palabras de su madre antes de partir. Si no sobrevivimos, entonces nuestro legado será el aprendizaje para los demás. Elía sabía que, a pesar de todo, debía continuar luchando. El invierno llegó rápidamente, cubriendo todo con un manto blanco de nieve. La cabaña de Elía se convirtió en un refugio no solo físico, sino también emocional. Los días pasaban entre intentos fallidos de integración y los murmullos de desconfianza que aún flotaban en el aire. Cada vez más, Elía se encontraba preguntándose si realmente su gente podría encontrar un lugar en este mundo. Pero algo había cambiado en ella. La lucha interna que había tenido durante todo el tiempo había comenzado a desvanecerse. Aunque la desconfianza de los humanos hacia su gente seguía siendo palpable, algo dentro de Elía le decía que debía tomar una decisión. ¿Seguirían escondiéndose en la sombra? ¿O finalmente saldrían al encuentro de los humanos, dispuestos a enfrentarse a lo que viniera? Una tarde, mientras se sentaba junto al fuego, observando cómo la llama danzaba en la chimenea, Elía sintió una fuerza renovada. Había llegado el momento de actuar. Estaba cansada de vivir con miedo, de esconderse. Pero también sabía que no podía forzar la aceptación. No podía exigir la paz, pero sí podía ofrecerla, a su manera. «Tenemos que salir al encuentro de ellos», dijo Elía, rompiendo el silencio que reinaba en la pequeña cabaña. Thor, que estaba sentado cerca, alzó la mirada con sorpresa. Lyra, la más pequeña, se quedó callada, observando a su madre con ojos llenos de dudas. «¿Qué significa eso, madre?», preguntó Thor, con su voz temblorosa. Sabía que, aunque Elía siempre había sido una fuente de fortaleza, las últimas semanas habían sido difíciles para ella. Los niños también lo sabían. Estaban aislados, pero, más allá de eso, el sentimiento de miedo constante se había apoderado de todos. Elía los miró, sus ojos firmes. «Significa que tenemos que dejar de escondernos. No vamos a poder vivir aquí si no damos un paso hacia adelante. Los humanos tienen miedo, pero también tienen dudas. Y si no les mostramos que somos pacíficos, nunca vamos a ganarnos su confianza». Thor miró a su hermana. Luego volvió a su madre. «¿Crees que nos aceptarán?», preguntó, su voz llena de esperanza pero también de temor. «Yo no lo sé»,
respondió Elía con un suspiro. Pero si no lo intentamos, entonces nuestra gente nunca tendrá un futuro aquí. No tenemos más opciones. Esta es nuestra única oportunidad. El viento afuera soplaba con fuerza, como si el universo mismo quisiera que Elía reconsiderara su decisión. Pero en su corazón, ella sabía que no podía seguir huyendo. Había visto cómo la guerra, la destrucción y el odio habían destrozado su mundo natal. Ahora no podía permitir que su pueblo se desmoronara nuevamente bajo el peso de la desconfianza y la soledad. Había algo más grande en juego, algo que trascendía la mera supervivencia. Era la posibilidad de la esperanza, la promesa de una nueva vida, una vida donde no tuvieran que esconderse, donde pudieran construir algo mejor. A la mañana siguiente, Elía reunió a los niños y les explicó lo que pensaba hacer. Mientras lo hacía, sintió una extraña mezcla de nervios y determinación. Los niños, aunque todavía desconfiados, sabían que no podían permanecer aislados para siempre. Aceptaron la decisión de su madre, aunque con la incertidumbre reflejada en sus rostros. «Vamos a hablar con ellos», dijo Elía, mirando a sus hijos con una sonrisa triste pero decidida. «Y lo haremos de la única forma en que sabemos, con honestidad». La decisión estaba tomada. Elía no esperaba una aceptación inmediata, pero sabía que si no se enfrentaban al miedo, éste nunca desaparecería. Había visto el daño que el miedo causaba a su propia gente, y ahora entendía que el mismo temor podía destruir cualquier oportunidad de paz. Debían dar el primer paso. Mientras avanzaban hacia el pueblo, Elía sintió el peso de la decisión. Pero también experimentó una liberación. No podía controlar cómo los humanos responderían, pero sí podía controlar cómo se enfrentaría a la situación. Era hora de dejar atrás las sombras. Cuando llegaron al centro del pueblo, el clima estaba frío, y la gente se encontraba realizando sus labores diarias. Había miradas curiosas, pero también desconfiadas. Algunos niños miraban a Elía y a los suyos, pero rápidamente apartaban la vista. Algunos adultos, al ver la figura de los extraños, se alejaron apresuradamente, murmurando entre ellos. Era claro que no todo el mundo estaba listo para darles una oportunidad. Sin embargo, Elía no retrocedió. Al contrario, su paso se volvió más firme. «¡Paren!», escuchó decir una voz. Elía se detuvo. Era el hombre que la había confrontado semanas atrás. Ahora se acercaba con paso rápido, su rostro tenso. «¿Qué quieren de nosotros ahora?», preguntó, sus palabras llenas de recelo. Elía lo miró directamente a los ojos. «No queremos nada de ustedes. Solo queremos ser parte de este lugar, vivir aquí en paz. Sabemos que no nos entienden, pero les pido que nos escuchen. No somos sus enemigos». El hombre la miró por un momento largo, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente habló. «Ya nos hemos enfrentado a muchas amenazas. No sabemos qué hacer con ustedes. Ustedes no se parecen a nosotros, y eso es lo que nos asusta, pero...». El hombre hizo una pausa, y Elía notó que su voz se suavizaba. «Pero tal vez deberíamos darles una oportunidad. Tal vez haya algo que podamos aprender de ustedes». Elía sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse dentro de ella. Sabía que esto no significaba aceptación inmediata, pero era un paso en la dirección correcta. El camino sería largo y lleno de desafíos, pero no estaría sola. Su gente no estaría sola. Con un gesto, el hombre hizo un movimiento a su alrededor, y algunos otros aldeanos comenzaron a acercarse. «Vamos a escucharlos», dijo. «Pero lo que hagan a partir de aquí será lo que nos demuestre si pueden quedarse o no». Elía asintió y junto con los niños comenzó a hablar. No tenían nada más que su palabra y la esperanza de que, con el tiempo, pudieran construir algo nuevo,
algo más grande que el miedo y la desconfianza. Mientras hablaba, sintió que las palabras ya no eran suficientes, pero era todo lo que tenía. Tenía que seguir adelante. Elia comprendió que este solo era el primer paso, un paso lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Las semanas posteriores a la conversación en el centro del pueblo fueron de una tensión palpable. A pesar de que la gente del pueblo había aceptado darles una oportunidad, la desconfianza seguía siendo un obstáculo difícil de superar. Los aldeanos no sabían cómo integrar a los Ralns, ni cómo tratar con seres tan diferentes a ellos. A cada paso que Elía daba hacia la aceptación, otro obstáculo surgía. Pero en medio de la incertidumbre, algo comenzó a cambiar. Los primeros destellos de confianza empezaban a brillar en el pueblo. Elía, Thor y Lira se convirtieron en una presencia más visible en el pueblo. Al principio, los humanos los observaban con cautela, pero pronto comenzaron a notar algo peculiar. Los Ralns no solo eran diferentes en apariencia, sino también en su forma de interactuar con la naturaleza. Mientras los aldeanos se dedicaban a sus labores diarias, Elía y los niños comenzaron a ofrecer ayuda en pequeñas tareas, demostrando una capacidad asombrosa para trabajar la tierra y cuidar los recursos de una manera más eficiente. Los Ralns tenían conocimientos avanzados sobre la sostenibilidad y la preservación de los ecosistemas, algo que los humanos no habían aprendido del todo, pues su mundo ya había sido dañado por siglos de explotación. Una tarde, Elía se encontraba trabajando en el campo junto a algunos de los aldeanos. Mientras arrancaban las malas hierbas de los cultivos, uno de los hombres, aún desconfiado, se le acercó. «Sé que no somos los más amigables con ustedes», dijo, mientras tiraba de una raíz obstinada. «Pero cada vez que los veo trabajar, me doy cuenta de algo. Ustedes no solo están aquí para sobrevivir, están tratando de ayudarnos. ¿Por qué lo hacen?» Elía levantó la vista del suelo, mirando al hombre con una mezcla de tristeza y determinación. «Porque sabemos lo que es perder todo. Nuestros hogares, nuestras familias, nuestros planetas. Y aunque no podemos devolver lo que hemos perdido, podemos ayudarlos a ustedes a no cometer los mismos errores. El mundo en el que vivimos antes se destruyó por el egoísmo, la codicia, la falta de respeto por la naturaleza. No quiero que eso les pase a ustedes». El hombre la observó en silencio. Luego asintió lentamente. Nunca había pensado en ello de esa forma. «Ustedes están aquí para enseñarnos. Tal vez no sea tan malo tenerlos cerca después de todo». Ese fue uno de los momentos que más impactó a Elía. No porque el hombre hubiera aceptado de inmediato la paz, sino porque había comenzado a ver la posibilidad de que la coexistencia fuera más que una mera supervivencia. Podía ser una oportunidad de crecimiento, un cambio para los dos pueblos. Sin embargo, la paz era frágil. Había una creciente división dentro del pueblo. Algunos, como el hombre que había hablado con Elía, comenzaban a ver a los Ralns como una bendición, un pueblo que había llegado a compartir sus conocimientos. Pero otros, los más temerosos, no podían olvidar lo que representaban los Ralns: lo desconocido, lo diferente, lo potencialmente peligroso. La tensión entre los aldeanos se intensificaba, y aunque Elía intentaba mantener la calma, sentía que su tiempo se agotaba. Una noche, mientras Elía meditaba cerca del fuego, un grupo de aldeanos se acercó a la cabaña. Estaban molestos, y Elía podía ver la rabia en sus rostros. Uno de ellos, un hombre que había sido un firme opositor desde el principio, habló con voz dura. «Esto tiene que terminar», exclamó. «No podemos seguir tolerando que esos seres estén entre nosotros. Nos dijeron que venían en son de paz, pero nada de lo que han hecho lo demuestra.
sus conocimientos, su forma de vivir. Todo es extraño, y cada día más personas comienzan a dudar. No podemos seguir ciegos. Elías, que había escuchado muchas veces esas palabras, se levantó de su asiento y se acercó a ellos. Entiendo sus miedos. Yo también los tengo. Pero no están viendo lo que estamos tratando de hacer aquí. Nosotros no somos una amenaza. Si no nos damos la oportunidad de aprender unos de otros, si seguimos viviendo con miedo y desconfianza, todo esto fracasará. «¿Y si estáis equivocados?», replicó otro aldeano, con los ojos llenos de rabia. «¿Y si están aquí para destruirnos? ¿Qué pasará si nos convertimos en su próxima víctima? ¿Qué haremos entonces?». Elías respiró hondo. «Lo único que les puedo prometer es que intentaremos todo lo que esté en nuestras manos para vivir aquí sin causarles daño. Pero no podemos vivir con miedo, ni ustedes ni nosotros». La discusión se alargó hasta la madrugada. Mientras los aldeanos se retiraban, Elías sabía que las palabras ya no eran suficientes. Algo debía cambiar. El peligro de la desconfianza y el miedo mutuo había alcanzado su punto crítico, y Elías entendió que no bastaba con ser pacientes. Necesitaban hacer algo para demostrar que realmente querían ser parte de la tierra, algo que les demostrara a los humanos que no eran una amenaza. Al día siguiente, Elías reunió a los niños y les explicó lo que estaba por hacer. Decidió que no solo podrían contribuir con sus conocimientos sobre sostenibilidad. Los Ralns también podrían ayudar a los humanos a resolver algunos de los problemas más urgentes del pueblo, como la escasez de recursos y los problemas de salud derivados de los cambios climáticos. Para ello, Elías pensaba ofrecer lo que su pueblo sabía sobre la ingeniería ecológica y la medicina avanzada. El desafío sería grande, pero Elías sabía que si podían ayudar, si los humanos pudieran ver sus esfuerzos y la genuinidad de sus intenciones, entonces quizás podrían finalmente ganarse su lugar en este mundo. Pasaron semanas de trabajo duro, y aunque la desconfianza no desapareció por completo, hubo pequeños avances. Algunos aldeanos comenzaron a acercarse más a Elías y su gente, dispuestos a aprender. La gente empezó a ver que los Ralns no eran tan diferentes después de todo. Estaban luchando por lo mismo, por sobrevivir y aprender a vivir en paz. Sin embargo, aún quedaban obstáculos por superar. La comunidad seguía dividida, y Elías sabía que necesitaría más que solo tiempo para resolverlo. Necesitaban una oportunidad para demostrar, más allá de las palabras, que eran dignos de confianza. Una noche, después de meses de trabajo, un grupo de aldeanos finalmente se acercó a Elías con una propuesta inesperada. Decidieron organizar una reunión comunitaria en la que los Ralns pudieran compartir sus conocimientos sobre medicina, agricultura y tecnología con los humanos. Aunque no todos estaban de acuerdo, algunos de los habitantes más influyentes del pueblo creían que este podría ser el primer paso hacia la integración verdadera. Elías aceptó la propuesta con gratitud, sabiendo que este era el momento crucial para su gente. Si no podían ganarse la confianza de los humanos a través de sus acciones, entonces nunca encontrarían un hogar aquí. El futuro era incierto, pero al menos ahora sabían que tenían algo que ofrecer. La reunión comunitaria organizada por Elías fue un punto de inflexión en la relación entre los Ralns y los humanos. Al principio, la asistencia fue escasa. Solo algunos de los aldeanos más abiertos a la posibilidad de colaboración se presentaron. Pero a medida que la jornada avanzaba, más personas se unieron al evento, impulsadas por la curiosidad y el deseo de comprender mejor a los recién llegados. Elías y su gente presentaron sus conocimientos sobre la agricultura ecológica, la gestión de los recursos naturales y la medicina avanzada, mostrándoles a los humanos métodos de cultivo más eficientes y sostenibles,
que podrían ayudar a resolver los problemas de escasez de alimentos y deterioro ambiental que enfrentaban. A medida que la tarde avanzaba, Elía notaba cómo las tensiones comenzaban a disminuir. Había algo en la manera en que los humanos observaban a los Ralns que indicaba que, lentamente, estaban empezando a aceptar que no eran enemigos. De hecho, algunos de los aldeanos más escépticos comenzaron a preguntar más detalles sobre las técnicas que los Ralns empleaban, fascinados por su conocimiento sobre el uso de energías renovables y su enfoque respetuoso con la naturaleza. Aunque aún quedaban muchos que se mostraban reacios, la semilla de la aceptación comenzaba a germinar. Esa noche, después de un largo día de presentaciones y conversaciones, Elía se sentó frente al fuego con los niños, reflexionando sobre los acontecimientos. A pesar de todo, sentía que la lucha no había terminado. Habían logrado dar un paso importante, pero los humanos aún tenían miedo, y los recuerdos de su propio hogar destruido seguían pesando sobre sus corazones. La desconfianza no desaparecería de la noche a la mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, Elía sintió que la esperanza tenía una base real. La siguiente semana, los aldeanos comenzaron a colaborar con los Ralns en sus propios cultivos, y en los días siguientes, los avances fueron evidentes. Las cosechas comenzaron a mejorar. Los métodos de cultivo que los Ralns enseñaron producían mejores resultados, y los humanos empezaron a ver los beneficios tangibles de la cooperación. A medida que los días pasaban, Elía y los niños continuaban con sus tareas, participando activamente en la vida diaria del pueblo. El intercambio de conocimiento se convirtió en una actividad constante, y aunque los desafíos seguían presentes, la relación entre los dos pueblos comenzó a forjarse lentamente. Sin embargo, no todo era perfecto. Algunos aldeanos seguían recelando de los Ralns, y las tensiones, aunque mucho más controladas, aún existían. El miedo y la desconfianza estaban profundamente arraigados en algunas personas, y cualquier incidente podría hacer que todo se desmoronara. Un día, mientras Elía y Thor caminaban por el mercado, un hombre mayor, que había sido uno de los principales opositores a la presencia de los Ralns, se acercó a ellos. Su rostro estaba arrugado por la edad, pero sus ojos, aunque cansados, aún reflejaban una mirada decidida. «Elías», dijo con voz grave, mirando a Thor y a Lyra a su lado, «he visto lo que han hecho. He estado observando todo el tiempo, y quiero decirte que, aunque mis compañeros aún tienen dudas, yo he cambiado de opinión. No los veo como una amenaza. Ustedes realmente quieren ayudarnos». Elía lo miró fijamente, sorprendida por las palabras del hombre. Aunque aún no entendía completamente la razón de su cambio de actitud, sabía que este gesto significaba algo importante. «Gracias», dijo con una sonrisa suave. «No buscamos más que un lugar donde podamos vivir en paz, pero sabemos que eso debe ganarse». El hombre asintió, y por un momento no dijo nada. Luego agregó: «Mi gente aún no está lista para aceptarlos por completo, pero creo que hay algo en lo que puedo ayudar. Si puedo hacer algo para mejorar la relación entre nuestros pueblos, lo haré». La sinceridad en sus palabras tocó a Elía profundamente. Sabía que las barreras entre las dos razas no desaparecerían por completo de inmediato, pero la voluntad de algunas personas de cambiar, de aprender y de ver más allá de sus miedos era un comienzo. La confianza se construye lentamente, y este pequeño gesto de apertura era una señal positiva. Mientras tanto, los niños comenzaron a integrarse aún más con los demás niños del pueblo. Al principio, Thor y Lyra habían sido objeto de risas y miradas curiosas, pero pronto comenzaron a hacer amigos. Thor, quien siempre había sido más reservado, comenzó a compartir historias sobre su planeta natal, lo que fascinó a los niños humanos. Lyra, por su parte, aunque aún tímida,
mostró a sus nuevos amigos cómo crear hermosas figuras de nieve con las manos, lo que hizo que los niños del pueblo se acercaran más a ella. La capacidad de los niños de adaptarse a nuevas situaciones, incluso a pesar de su miedo, comenzó a suavizar las tensiones, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Elías se dio cuenta de que los niños representaban la verdadera esperanza para el futuro de la tierra. Si podían encontrar una manera de vivir juntos, de aprender unos de otros sin el peso de los prejuicios, tal vez los adultos también podrían hacerlo. Pero la paz entre los dos pueblos no dependía solo de ellos. Elías sabía que el cambio debía venir de todos, que debía haber un esfuerzo colectivo para sanar las heridas del pasado y construir un futuro donde la aceptación y el respeto mutuo fueran la norma. Finalmente, después de semanas de trabajo conjunto, el pueblo comenzó a aceptar a los Ralms como parte de su comunidad. Aunque no todos lo harían de inmediato, la mayoría empezó a verlos no como una amenaza, sino como una oportunidad para aprender y crecer. A medida que Elías y los demás Ralms seguían demostrando su buena voluntad, su conocimiento y su capacidad de adaptarse, las barreras comenzaron a derribarse, poco a poco, a través de la acción y la cooperación. Elías, observando el avance que habían logrado, sintió que, aunque aún quedaban muchos obstáculos por superar, había un futuro por el cual seguir luchando. La tierra, aunque desconocida y desafiante, se estaba convirtiendo en un hogar, no solo para su gente, sino también para los humanos. Al final, se dio cuenta de que su verdadera misión no era solo sobrevivir, sino también enseñar a los demás lo que significaba vivir en paz, a pesar de las diferencias. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Elías se sentó junto a la chimenea, mirando las llamas bailar mientras Thor y Lira jugaban afuera con sus nuevos amigos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no estaban solos, que su gente finalmente tenía un lugar en el mundo. Las heridas del pasado aún dolían, pero la esperanza, esa chispa que había surgido de lo más profundo de su ser, seguía viva. La paz había comenzado, y aunque el futuro seguía siendo incierto, Elías sabía que este era solo el principio de una nueva historia. Una historia que, con el tiempo, podría enseñarle al mundo entero que la verdadera fuerza radica en la capacidad de aceptar y vivir juntos, más allá de las diferencias.